Gracias por la invitación. Pues para empezar, vamos a hacer unas preguntas que están relacionadas con el código de ética. La primera pregunta dice, ¿cómo manejas la confidencialidad con tus pacientes? O sea, ¿cómo decides que sí puedes contar y que no? Lo primero que hago con un paciente, sea cual sea que me llegue, pero sobre todo con personas que sean menores de edad, lo primero que se le explica es que todo lo que se va a decir dentro de la consulta es dentro de un espacio seguro, al menos que la información que se nos esté dando pues ponga en riesgo tanto su salud física como emocional o mental. En cualquiera de esos casos, lo que les digo a mis pacientes es que yo tengo la responsabilidad de comunicarles, pues ya sea a su tutor, en caso de que sean menores de edad, pues la información que sea relevante para que ellos tengan de su conocimiento. Y pues en el caso de la gente que es mayor de edad, que usualmente con ellos trabajo, pues únicamente es decirles que cuando se requiera algún protocolo de algo que necesita alguna canalización, pues desde esa primera sesión se delimitan hasta dónde podemos llegar dentro de la consulta. Básicamente es eso. Y también usualmente, o lo que se debería de hacer, yo no lo hago en mi práctica profesional porque mi área es un poco distinta a la parte de psicoterapia, pero sí se debe de hacer algo que se llama consentimiento informado. Un escrito donde todo lo que te acabo de decir esté por escrito, que esté firmado tanto por mí como por el paciente. La segunda pregunta es, ¿alguna vez le ha tocado una situación donde no estaba seguro de qué era lo más ético y qué hizo en esa situación? Ok, sí he estado en dos situaciones, voy a platicar de una en particular. A mí me tocaba atender a una chica en una academia de danza donde trabajo y preparo a las chicas que están en competencia, y dentro de su análisis, porque les aplico unas pruebas para saber qué tan preparadas emocionalmente están para ciertas exigencias, pues me salió en su prueba que estaba pues completamente mal los indicadores, ¿no? En ese momento, pues a mí lo que me corresponde es indagar un poquito sobre qué es lo que está influyendo en su estado emocional, y pues lo que ocurrió fue que esta chica empezó a contarme prácticamente una situación de abuso, maltrato, violencia sexual. Ese es un tema que ya no corresponde a mi parte o a mi área profesional. Por lo que yo escuché en ese momento, contuve la situación porque la chica pues se puso a llorar, pero pues sí la frené, le comenté que no podía yo seguir escuchando, que yo tenía en ese momento que pasar la información directamente a la responsable, que era la directora de la academia, y posteriormente elaborar un protocolo de acción que ya conlleva pues informar a los padres de familia, poder proceder a hacer una denuncia si así fuera el caso, y pues toda una serie de cosas que sí implicó pues mucha responsabilidad de mi parte, porque tenía yo que justificar que lo que se dijo conmigo en consulta no podía yo revelarlo cuidando la identidad de esta chica. Y ya, el otro caso fue una situación completamente aparte, en donde pues la persona que atendí me escribió posteriormente para invitarme a salir, y pues obviamente ahí pues ya tuve yo que poner ciertos límites. Sí, eso lo explicaron igual en una clase, que es parte del código de ética. Sí. La siguiente pregunta dice, cuando un paciente quiere platicarte más de lo que debería fuera de su sesión, ¿cómo marcas los límites sin hacerlo sentir mal? Ok, bueno, entonces vamos a hablar de mi otro caso. Cabe recalcar que esta situación, que fue muy personal, actualmente ya está solucionada. Esta persona actualmente es mi pareja. Pero en su momento, sí, en su momento cuando ocurrió este dilema, lo primero que yo hice pues fue asesorarme con mi propia psicóloga. Yo también llevo un acompañamiento psicológico, donde pues puse también el tema sobre la mesa, porque yo no sabía qué tanto debía yo de proceder. La única indicación que yo tenía muy clara en mi cabeza era que si yo daba pie a algo más, pues tenía que dejar de atender a esta persona y viceversa. Entonces lo platiqué con mi psicóloga me dijo que como lo que se me platicó, no me invitó a salir como tal, sino que me escribió para decirme que tenía algo que contarme que influía a lo que habíamos platicado en la sesión. Entonces, como había algo que correlacionaba la parte profesional con la parte personal, lo que me sugirió mi psicóloga era que nos viéramos en un espacio pues que no se prestara malinterpretaciones, un espacio abierto donde simplemente fuera pues escuchar a la persona, en su dado caso contenerla, y pues eso fue lo que le planteé. Ya estando ahí con esta persona, pues yo sí le delimité muy bien que si había un interés pues más personal de por medio, que yo tenía que interrumpir pues la atención. Entonces se llegó a un acuerdo en el que se intentó llevar el acompañamiento profesional. Al final pues no pudo ser posible porque ya habían cuestiones personales implicadas, y pues ahí decidió suspenderse la atención a esta persona y todo lo que conllevó
llevo después, ¿no? Perfecto. Nuestra cuarta pregunta es, ¿qué hace usted cuando sus creencias personales chocan un poco con lo que le cuenta un paciente? Ok, ahí es un tema que yo tengo muy en claro y va mucho más con mis valores personales más que con los de mi ética profesional. A mí me enseñaron muy bien en la carrera que toda esta cuestión de mis valores, tanto morales, que incluyan religión y demás, los tengo que dejar completamente separados al momento de atender a la persona. Entonces, en esa cuestión yo puedo escuchar a alguien con el que no estoy de acuerdo y mi única función o responsabilidad en ese momento es ser alguien que da retroalimentación directa. Entonces yo soy un espejo de lo que se me está contando, pero tratando de que no influya mi juicio, ni mis valores, ni mi opinión personal en lo que sea que se me esté contando. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿cómo explicas a tus pacientes desde el principio hasta dónde llegas tu confidencialidad? Ok, bueno, eso lo dije en la primera pregunta, pero pues básicamente es explicarle que al menos que la información que se me esté dando yo no considere que atenta a su salud física, mental o emocional, la información se mantiene en confidencialidad entre nosotros. La siguiente pregunta es parecida a la anterior, es cómo explica a sus pacientes desde el principio hasta dónde llega su trabajo como terapeuta. Correcto, al menos en mi área que no es de psicoterapia como tal, yo sí dejo muy en claro que mi acompañamiento lo llevo hasta los temas que abordan específicamente al área del deporte, actividad física, ejercicio o salud. Entonces, en el momento que empieza a salirse de la temática o yo identifico dentro de la información que se me da que se está yendo hacia otra área, ahí es donde freno la situación y procedo a canalizar a la persona o platicarle que voy a tener yo que sustituir mi atención por otro profesional. Y creo que aquí pues implica mucha responsabilidad de la persona, en este caso el profesional, psicólogo o quien sea que esté atendiendo, de reconocer que hay temas que no somos todólogos y no puedo yo por querer atender la situación aventarme a hacer algo para lo que no estoy capacitada. Entonces sí tener muy en claro esos límites conmigo de la parte profesional y también dejárselas en claro a mi posible paciente para que también pueda tener una atención que sea pues adecuada para su necesidad. La siguiente pregunta se relaciona con la 2. Esta dice que si le ha tocado un dilema ético muy difícil y cómo lo resolvió sin romper reglas y lastimar a nadie en otra situación de ella. Ok, la más fuerte que he pasado es la que te comenté del caso de violencia sexual y en otro momento, ya no como psicóloga, sino como tutora en otra preparatoria, una chica por la que yo estaba confrontando porque había estado faltando mucho. En este caso no me dio la información de manera verbal, pero yo sí observé en su comportamiento físico, que tenía pues también moretones, algunos golpes y otro tema relacionado a la violencia, en donde pues también ahí afortunadamente la escuela ya tenía un protocolo de acción. Lo que yo opté por hacer pues fue indagar un poco más con ella sobre qué era lo que estaba pasando, porque la chica era menor de edad, y a partir de esto pues informar a las autoridades y hacer un reporte escrito de lo que me dijo literalmente la persona, para yo no interpretar cosas, para yo no sacar o decir algo que no fuera así, y por lo tanto pues a partir de ello poder actuar en función de lo que se necesita. Bueno, esta pregunta ya nos las explicó un poquito en las anteriores, pero pues la tenemos planteada, que ¿qué hace si le llega un caso que siente que no es de su área y la supera? Ok, nada más para complementar mi respuesta anterior, pues primero necesito yo asegurarme de tener contactos con los cuales canalizar a mis pacientes, porque aunque yo sepa que necesito canalizar, no es nada más decirle necesitas ir con otro profesional, sino que trato yo siempre antes de tener a gente que ya conozco, tenga el contacto de, para directamente canalizar a la persona y que tenga esta atención casi inmediata para no dejar pues la situación al aire. La siguiente pregunta está relacionada con si algún colega hace algo que usted siente que no es correcto o algo ético, ¿cómo lo maneja? Ok, bueno, me pasa mucho porque la mayoría de mis amigos son psicólogos o relacionados al área de psicología y pues muchas veces en nuestras reuniones, cuidando mucho la confidencialidad, hemos hablado de ciertos casos que pues han sucedido en nuestros consultorios. Lo que hacemos ahí básicamente pues es ahí sí dar un poco de nuestro punto de vista, pero sí tratamos siempre de manejar el respeto. Cada psicólogo, cada psicoterapeuta tiene su propio enfoque y estilo de atención, entonces yo no puedo meterme en lo que el otro haga, sin embargo sí puedo pues mencionarle qué haría yo para a lo mejor contrastar un poco pues su intervención
necesita hacer una adecuación, pero siempre es valioso escuchar la opinión de cualquier otro profesional. Y por último, ¿cómo se mantiene usted actualizada para no quedarse atrás con lo que pide el Código de Ética? Ok, existe una asociación de psicólogos de Yucatán en la cual no formo parte activa, pero sí tengo compañeros que están dentro de esta actualización y capacitación. Lo que yo hago hasta el momento es pues mantenerme muy pegada pues, con estas amistades para que toda la información de la que ellos actualizan pues también me la compartan. Esto creo que depende mucho de otras cosas, no tanto como mi responsabilidad como profesional, sino también del acceso o posibilidades que yo tenga también de tener este tipo de acceso a la información. Hablo en cuestión de tiempos, de vida personal, de cuestión económica, porque no es barato tener este tipo de capacitaciones, pero al final pues buscar recursos que estén a mi alcance para pues mantenerme actualizada en todo el proceso. Bueno, pues esas serían todas las preguntas. Maestra, le agradecemos mucho su participación y su tiempo. Y pues es todo. Gracias. Muchas gracias a ustedes.